La Convención de las Naciones Unidas sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, firmada en 1958 en Nueva York y conocida como la Convención de Nueva York, es uno de los instrumentos más importantes en el ámbito internacional, no solo del arbitraje, sino en el comercio en general. Son parte de esta convención más de 150 estados, que cubren la mayor parte de los estados de la Organización de las Naciones Unidas y todos los estados con cierta relevancia en el comercio internacional. La convención se firmó precisamente por el auge del arbitraje como método de resolución de las disputas comerciales internacionales, y lo que pretendía era favorecer la libre circulación de esos laudos entre los diversos estados. Para ello, la convención establece unas causas de denegación muy concretas, que se dividen en dos grupos: aquellas que son reconocibles de oficio, es decir, que el propio juez nacional puede aplicar sin que la alegue la parte, y son solo dos: que el laudo se pronuncie sobre una disputa no arbitrable en el estado donde se pretenda reconocer y que contravenga el orden público de ese estado. Más allá de eso, el juez solo se puede oponer al reconocimiento si hay una alegación de las concretas causas de denegación establecidas en la Convención por la parte perjudicada, por el demandado. Y esas causas son muy limitadas, no entran al fondo del arbitraje y se dividen en tres grandes grupos: aquellas que afectan al convenio arbitral y que se refieren a la inexistencia o invalidez de ese convenio, o a que una de las partes firmantes no tenía capacidad para firmarlo. En segundo lugar, al proceso arbitral, que no se haya respetado el procedimiento pactado, que no se haya respetado el derecho de defensa de alguna de las partes, por ejemplo, y en particular en la notificación del inicio del arbitraje o de la designación de los árbitros. Y finalmente, cuestiones que afecten al laudo, bien porque el laudo se considere incongruente en el sentido de que el árbitro se ha extralimitado en las funciones que le reconoce el convenio arbitral, o en la disputa que las partes sometieron a su decisión, o que ese laudo, por ejemplo, haya sido dejado sin efecto o anulado en el país de origen o bajo la ley a la que se sometió. Esto da la medida de la importancia de la Convención de Nueva York, convención que lleva más de 50 años en vigor y sigue siendo, como decía al inicio, uno de los instrumentos más importantes en el arbitraje internacional y en el comercio internacional.